Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Francisco Berbí, experto en Derecho Procesal argentino. Bueno, eres el coordinador de todo lo que son los programas de la Universidad de La Plata, así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Francisco, te agradezco el que haya correspondido a la invitación al conversatorio. Cómo no, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, una de las grandes referentes en materia jurídica de toda Iberoamérica es Argentina, esa es la realidad. Los más connotados tratados en derecho penal, en fin. Es decir que Argentina se ha ganado un lugar interesante. Es más, cuando uno va a Argentina, una de las visitas obligadas es ir a las librerías jurídicas que hay en Buenos Aires, que son un verdadero espectáculo en honor a la verdad. Así que te agradezco nuevamente la correspondencia en esta ocasión. Tú has venido trabajando mucho todo lo que tiene que ver con los procesos. Vemos que ya hay una corriente que cada vez es más fuerte. Se habla de la unificación de un proceso. ¿De qué es de lo que se trata y cómo en Argentina eso ha venido calando? Bien, la situación en Argentina con respecto al tema procesal hay que ponerla un poco en contexto como primera medida, porque somos un país federal y como tal hay un ordenamiento procesal a nivel nacional y hay tantos ordenamientos procesales como provincias tiene el país, que son 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene facultades más limitadas en materia procesal, pero también tiene competencia para dictar sus propios códigos en algunas materias. Nuestra Constitución impone a las provincias como condición para asegurar su autonomía que cada una se dé su propio sistema de administración de justicia, y la posibilidad de regular códigos es parte de esa potestad que no fue delegada en el gobierno federal. Digo esto porque esto hace que en la Argentina se dé un fenómeno bastante particular, que es la posibilidad de una suerte de bancos de prueba. Hay muchos avances procesales que han dado primero en el orden provincial y luego recién fueron tomados por el ordenamiento jurídico nacional. En lo que respecta específicamente a la unificación de procesos, no es particularmente un tema hoy que esté en agenda de discusión en la Argentina. Nuestro sistema procesal todavía descansa a sus bases sobre la última gran reforma que se dio a fines de los años 60. Hubo una nueva reforma bastante importante que suprimió el proceso de conocimiento ordinario sumario, y dejó solamente el proceso de conocimiento ordinario y el sumarísimo en el orden nacional a comienzos del año 2000, en el año 2002, pero más allá de eso no es un tema que hoy esté, insisto, instalado en la agenda como una prioridad. Lo que sí se está empezando a discutir son algunas instituciones propias de alguna manera del derecho comparado y un poco ajenas a la tradición no solo argentina sino latinoamericana en general, como pueden ser el tema de los procesos colectivos, que es una de las líneas de investigación que yo estoy, digamos, más al tanto, que sigo, y después sí se están empezando a rediscutir el proceso, pero con cuestiones que son tal vez más de fondo, que tienen que ver con el pasaje hacia un proceso por audiencias, la necesidad de generar mayor inmediación del juez con las partes, un poco como escuchábamos hoy en las primeras conferencias de la apertura del seminario, los problemas creo que son compartidos. Es el problema de acceso a la justicia, un problema de costos, de demoras judiciales. La Argentina recibió una condena muy seria del sistema interamericano a fines del año pasado, hace un año y medio más o menos, en el caso Furlan por violación al plazo razonable. Entonces hay algunas cuestiones que son más de fondo que hoy se están discutiendo, y como te decía, el tema de generar un proceso unificado para tratar absolutamente cualquier tipo de conflicto no es un tema hoy en agenda. Ahora, tal y como tú lo planteas, hay un problema. Y hay un problema que se refleja inclusive en todos los diagnósticos que se le han hecho a los sistemas de justicia en Iberoamérica. Cuando tú ves cuál es la impresión o cuál es la percepción que tiene la ciudadanía del servicio que recibe por parte del sistema de justicia, evidentemente de que la justicia no está sacando una nota razonable. Y eso refleja que hay un problema.
Inclusive hay dos principios que son fundamentales, que es el que tiene que ver con la eficacia y que también que la justicia sea efectiva. ¿Qué se está haciendo desde el proceso, digámoslo así, como para poder diseñar herramientas? O tú hablabas de los métodos alternativos de conflictos, pero también hasta con los mismos métodos alternativos de conflicto se nos están presentando algunos inconvenientes con relación al acceso. Vemos como, por ejemplo, en materia de arbitraje, los procesos muchas veces son hasta más caros que si elegimos la justicia ordinaria. Tenemos un problema a lo interno del sistema de justicia. ¿Qué se está contemplando? Porque hay un diagnóstico. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el tratamiento que desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de otras instituciones que sabemos que tú eres parte, se están diseñando como para darle respuesta a una problemática que es real? Sí. Absolutamente. El problema de la eficacia, de la eficiencia del propio sistema, esto es poder traducir una vez, digamos, los procesos duran demasiado tiempo. Una vez que incluso se obtiene una decisión favorable, es muy difícil llevar esa decisión a la práctica. Esto es un problema que es compartido también por toda la región. De hecho, Uruguay, Chile, tal vez sean los ejemplos más pragmáticos hoy de cómo se está avanzando en la búsqueda de herramientas distintas a las tradicionales. Son reformas muy concretas y muy específicas para intentar lograr que las decisiones puedan traducirse en la realidad cotidiana de la gente, que en definitiva son los consumidores de un servicio de justicia que el Estado monopolizó y no tienen otra forma de resolver sus conflictos si no es a través de eso. Te comento, por ejemplo, que tanta relevancia tiene este tema que el Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se realiza en Argentina cada 2 años, hace mucho tiempo, que se va a celebrar en septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba, con los 400 años de la universidad, justamente versa el tema, el punto de conexión es la efectividad de las decisiones judiciales. Estamos hablando de un congreso que reúne generalmente entre 1.500 y 2.000 personas y se va a discutir exclusivamente sobre eso en las distintas ramas del derecho. Con respecto al tema de los medios alternativos de solución de controversias, que es muchas veces uno en lo que piensa como la primera salida frente al problema de la justicia, creo que hay que ponerlo en contexto, en esto, digo, relacionado con esto que te decía hace un momento de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública y de alguna manera el Estado no puede, digamos, darnos un placebo, por ponerlo de alguna manera, no puede darnos una solución alternativa si esa solución alternativa no es verdaderamente alternativa. Quiero explicar que parece un juego de palabras, pero lo que quiero decir es que los medios alternativos de resolución de controversias, como todos sabemos, van mejor para resolver algunos conflictos que otros. Vos mencionabas el tema del arbitraje. Cuando hay 2 grandes empresas en un conflicto y tienen negocios continuados en el tiempo, a esas empresas no les conviene embarcarse en un proceso judicial donde la solución es una solución de suma cero, usted gana, usted pierde, pague lo que corresponde y se terminó el asunto. A esas 2 empresas les conviene, por ejemplo, llegar a otro tipo de solución que permita continuar con los negocios, solucionar el problema, limar rispideces y seguir avanzando. Entonces, para ese tipo de conflictos, los medios alternativos de resolución de controversias, por ejemplo, para otros también, pero ese por poner un solo ejemplo, son una alternativa muy interesante. La pregunta de fondo es si las empresas realmente, o digo, la gente en general, acude a los medios alternativos porque lo eligen o acuden a los medios alternativos porque saben que no van a encontrar una respuesta eficiente en el sistema de justicia. Yo creo que este es el problema. Cuando los medios alternativos dejan de ser una alternativa real y pasan a ser un suplente del sistema de administración de justicia. En Argentina, a nivel nacional y en muchas de las provincias también hay leyes que han establecido en los últimos 10 años, digamos, sistemas de mediación prejudicial obligatoria. Y es interesante, por ejemplo, en la propia exposición de motivos del proyecto de la primera ley de mediación a nivel nacional, lisa y llanamente se planteaba que el objetivo era alivianar la carga de los tribunales. Entonces, ahí creo que hay un problema de política pública mucho más profundo, que no tiene que ver con que los medios alternativos sean buenos o malos. Creo que el tema es bastante más complejo y que necesita una discusión que necesariamente ate la discusión de los medios alternativos con los problemas que tiene la justicia. Digo, en vez de estar pensando en mecanismos alternativos, creo que tendríamos que trabajar un poco más para solucionar los problemas que hoy tiene el sistema de justicia. No, y además que cuando tú hablas del sistema de justicia, tú
Hay un componente de orden público ahí que yo creo que es a lo que hay que apostar. O sea, nosotros no podemos seguir apostando. Y parecería que a veces apostamos a debilitar el sistema, creando mecanismos y no crear herramientas que fortalezcan el sistema. Y eso es grave. Ahora, cuando uno lee nuestras constituciones, que yo he llegado a la conclusión de que todas se parecen, por lo menos toditas tienen los mismos componentes, ya son normativas, no son declarativas, ya todo lo que tiene que ver con el catálogo de los derechos fundamentales, nuestras constituciones lo ampliaron, en fin, son o se pueden denominar que son modernas, todas. Tú te encuentras con más que un principio, yo diría que un derecho fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, el debido proceso, en fin. ¿Cómo desde el proceso nosotros podemos garantizar esos derechos fundamentales que son comunes en todas nuestras constituciones? Porque cuando tú no le garantizas el acceso a la justicia a una persona, digamos que común, no a un empresario, que sí cuenta con los medios como para poder asistir con los mejores abogados. Y que son litigantes habituales. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero cuando tú te encuentras con que ya tú tienes problemas con el acceso, cuando tú te encuentras con que ya tú tienes problemas con quien inclusive te va a representar, que muchas veces no cuenta con la calidad académica con que pueden contar otros, que tú no pudiendo pagar, lo tienen lo que lo pagan. ¿Cómo podemos desde el proceso fortalecer esos aspectos que son derechos fundamentales en nuestra Constitución? Lo que pasa que ahí creo que muchas de las cosas que estás planteando, tal vez todas, no son problemas netamente procesales. Creo que son problemas que están afuera, son problemas extraprocesales. Digamos, sobre esto hay mucho escrito, se ha trabajado mucho sobre Capelletti, sobre todo desde hace 40 años que viene discutiendo sobre estos temas, instaló la idea, todo esto, el problema de las barreras de acceso a la justicia, que no son solamente las económicas, digamos, muchas de las cuestiones que vos estás planteando tienen que ver con aspectos económicos, todos sabemos que los procesos en líneas generales son costosísimos prácticamente en cualquier lugar del mundo, pero hay otro grupo de barreras que tienen que ver con factores sociales, con factores culturales. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el acceso a un abogado, que por ejemplo en el sistema de la República Argentina uno no puede acceder a la justicia si no va de la mano de un abogado. Entonces, esto que vos planteás es claramente un problema para mucha gente que vive una situación social muy delicada, que muchas veces no tiene ni siquiera conocimiento de que sus derechos están siendo afectados y que aun cuando tuviera conocimiento de eso tiene muchos problemas para acceder a un sistema de justicia. Y la verdad que el problema es sistémico y es un problema muy complejo. Hay muchos actores institucionales que deberían tomar cartas en el asunto. Uno de ellos, por ejemplo, muy particular a mi modo de ver, son los colegios profesionales de abogados. Los colegios profesionales en Argentina, la última discusión que se dio con respecto a su constitucionalidad fue en el 86 y la Corte dijo que uno de los argumentos, una de las razones para que los abogados estén obligados a matricularse en un colegio para poder ejercer es que estos colegios colaboran y brindando servicio de asistencia jurídica gratuita a personas carentes de recursos y de esa manera coadyuvan a que el sistema avance y que se permita un mejor acceso a la justicia de quienes lo necesitan. La realidad es que, por ejemplo, si uno hace una pregunta en la Facultad de Derecho de La Plata, donde trabajo yo, uno se va a encontrar con que muy poca gente sabe dónde funcionan los consultorios jurídicos gratuitos del Colegio de La Plata, que está a 10 cuadras de distancia de la facultad. Y esto creo que es un problema generalizado, donde también, digamos, cuando uno empieza a escarbar, insisto en que no son problemas procesales, son problemas sociológicos, son problemas políticos. Cuando uno empieza a escarbar en esto, empieza a encontrar que hay muchos intereses que de una u otra manera confluyen para que el problema siga estando. Porque creo que si vos le haces esta pregunta a cualquiera que ejerza la profesión, hablo de la República Argentina porque es el caso que mejor conozco, pero me animaría a decir que en muchos otros países puede pasar lo mismo, creo que van a estar todos de acuerdo en estos problemas que estamos discutiendo y que existen. Y la realidad es que quienes tienen que tomar una decisión, que es una decisión política en definitiva, para que esto cambie, son los propios operadores del sistema. Esto no va a venir desde afuera.
Te pongo un solo ejemplo, que es el caso de un juez, Andrés Soto, del Juzgado 14 de La Plata. Hace 5 años que su juzgado era uno de los peores juzgados del Departamento Judicial, hace 5 años que viene siendo elegido como uno de los mejores juzgados del Departamento Judicial. ¿Y no será por el modelo de gestión que él diseñó a lo interno de su tribunal? Absolutamente. Porque ese es otro de los componentes. Absolutamente, pero un modelo de gestión, él dio un salto hacia un proceso que es prácticamente un proceso por audiencias, con exactamente el mismo código procesal que tenemos todos, con el que trabajamos todos. Lo que te quiero decir es que si los operadores del sistema realmente se ponen de acuerdo y toman la decisión y quieren que esto cambie, esto va a cambiar. El problema es que los cambios, como todos, generan reparos, generan reacciones, generan... Oye, no es fácil ser reformador, ¿eh? Porque muchas veces uno creyendo que está contribuyendo a que los procesos se fortalezcan. Tú sabes que los conservadores tienen un discurso muy poderoso. El hecho de tú conservar, eso no deja de ser poderoso en honor a la verdad. Ahora, yo quiero seguir con el proceso, porque la verdad es que tú manejas muy bien los conceptos. ¿Cuáles son los elementos de todo proceso? ¿Elementos en qué sentido? Por ejemplo, yo sé que existe todo lo que tiene que ver con la oralidad, la presentación de pruebas, todo lo que tiene que ver con la comparecencia de las partes. Te hago la pregunta porque uno de los grandes inconvenientes que tienen nuestros sistemas, oye, que no es justo que los casos duren tanto en honor a la verdad. O sea, la gente se cansa, la gente le pierde la fe a su propio proceso, ¿eh? Sí, claro. A su propio proceso. Entonces, en toda esta corriente, en todas estas escuelas que se han venido desarrollando, yo te diría que a partir de la década del 80, digámoslo así, con todo lo que fue la adopción en el Uruguay del Código Único, oye, que cuando tú analizas el Uruguay, obviamente ellos no tienen un sistema federal, pero está funcionando. La verdad es que se han diseñado, se han identificado una serie de factores que han contribuido a que los procesos se aceleren. ¿Cómo tú ves esa parte? ¿Cómo tú crees que se pueda? Ya me hablaste de que, bueno, ese juez de La Plata, en apenas 5 años, teniendo un diagnóstico de lo que él recibió, diseñó una serie de políticas públicas y el asunto está funcionando. Pero ¿cómo podemos darle respuesta a la situación? Te voy a sacar el jugo, ¿eh? ¿Cómo? Te voy a sacar el jugo. Te tengo que aprovechar. No, mira, Porque me dijeron que tú no eres tan fiero como te pintan. Tú eres más fiero de lo que te pintan. Como primera medida, creo que hay una cuestión elemental que tiene que ver con la inmediación, con la presencia efectiva del juez encima del proceso, desde una etapa temprana del proceso y hasta que el proceso termina. Uno de los grandes problemas por los cuales los procesos duran tanto es que el juez no está presente y que el proceso es escriturario y oscuro en algún punto. Yo creo que sería interesante hacer una investigación empírica y preguntarle a los abogados cuántas cosas ellos se animan a escribir escondidos detrás de un papel y cuántas de esas cosas se animarían a decirle en una audiencia frente al juez, frente a su cliente, frente a la contraparte. Creo que la presencia del juez y la oralidad son dos elementos fundamentales para acelerar el trámite de los procesos. Y después, el tema de la gestión es un tema evidente que de alguna manera está empezando a avanzar. Durante un tiempo creo que estuvo un poco demonizado por venir del mundo de los negocios, de la idea de marketing y de otro tipo de cultura más bien privatista y no pública como es el proceso, pero creo que hoy es algo que está muy instalado. Creo que hay muchos casos testigos que han demostrado que mediante una buena gestión del juzgado se pueden lograr resultados realmente sorprendentes, sobre todo si los ponemos en contexto y en comparación con otros juzgados que operan en la misma circunscripción territorial. Y creo que también hay un elemento que es fundamental y al cual todavía también sigue siendo un factor de cambio resistido, que es la incorporación de nuevas tecnologías. Sobre esto hay investigaciones empíricas que han demostrado que la gran mayoría del tiempo que se pierde, por ejemplo, es tiempo muerto en notificaciones. ¿No? Desde que sale una decisión, el abogado hace la cédula. Aparte de que eso está atentando contra la ecología.
contra la ecología, Estar contra los produciendo tiempos del papeles, eso no tiene proceso. sentido, por Dios. Hay una serie de cuestiones que el tema ecológico yo creo que es importante, pero puntualmente en esto que estamos hablando, lo más relevante es que le están haciendo perder el tiempo a la gente. Y el juzgado está distrayendo energía y tiempo y recursos humanos en cuestiones que realmente hoy pueden solucionarse con un programa de software muy sencillo, con una infraestructura que no es barata, pero que es una infraestructura que ya ha sido probada, con firma digital, con notificaciones electrónicas. Son cuestiones, y acá vuelvo a lo que te decía con respecto a los intereses que estas cuestiones tocan. Digo, en la República Argentina es muy común los grandes estudios. Son grandes estudios con muchos abogados que lo que hacen es, los grandes abogados, digamos los socios, son casi abogados de firma, y hay muchos abogados que junior, que son los que hacen el trabajo duro y andan por la calle llevando y trayendo papeles. La realidad es que esos estudios hoy en día pueden llevar muchos juicios porque el proceso es como es. Si a ellos inmediatamente recibieran notificaciones electrónicas, esto, puesto en otras palabras, lo que hace es le hace perder al abogado el control de los tiempos del proceso. Hoy el abogado, entre que se dicta una sentencia y le llega la notificación por cédula, el abogado ya tuvo tiempo de ir, ver la sentencia, sacar unas fotos, hacerle copia, preparar su recurso tranquilo en su casa o esperar. Si la otra parte no es proba en su trabajo y tal vez la notificación demore 3 meses en llegarle la cédula. Todo esto no sucedería si con un simple clic o con apretar un botón rápidamente la decisión llegara al estudio. Esto creo que también ha generado, y hay algunos casos concretos que no, se dice el pecado pero no el pecador, que conozco, de intereses institucionales en contra de la implementación de este tipo de metodologías de comunicación, justamente por esto que te digo, ¿no? Porque de alguna manera impide que el abogado pueda manejar los tiempos del proceso. No nos tenemos que olvidar que el proceso es de las partes, no de los abogados. Los abogados deberían ser un medio para que eso avance y el conflicto se pueda resolver, ¿no? No, y a veces el componente ético ahí también. Absolutamente. Yo creo que eso muchas veces es lo que el viento se llevó, honestamente hablando. Y tú sabes muy bien cuando uno, analizando cómo se conducen los procesos, tú te encuentras con una serie de cosas ahí que dan ganas de llorar. Más aún cuando lo que hacemos es administrar de una u otra forma todo lo que tiene que ver con el patrimonio, el honor y la libertad de los hombres. Y eso es complicado, ¿eh? Ahora, sigamos en el proceso. Tú eres profesor, yo también lo soy, y tú sabes que el derecho y muchas de sus figuras se construyen sobre la base de una serie de principios y sobre la base de una serie de doctrinas. ¿Cuáles principios del derecho dominan el proceso? Sobre todo como para... Tú no puedes construir una teoría sin tomar en cuenta los principios. No, claro. Tú no puedes ni siquiera desde un congreso modificar el proceso sin tomar en cuenta los principios. ¿Cuáles son los principios que dominan el proceso? Porque espérate, se han hecho muchas reformas sin tomar en cuenta eso. Y se ha tenido que volver otra vez para atrás. Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que también necesita ser un poco contextualizada, porque, digamos, los principios que gobiernan un proceso civil, por civil entendiendo no penal, no me gusta mucho la idea de no penal, sino más civil, dependen de la arquitectura constitucional en el marco de la cual se inserta ese proceso. Digamos, si vos me preguntás por Argentina, yo te diría que hay 2 principios fundamentales, que son la igualdad y la contradicción. Digamos, la posibilidad de respuesta, la posibilidad de discusión frente a los planteos de la contraparte, y la igualdad. La igualdad que la dan las propias normas procesales, pero, como hablábamos hace un momento, está muy influenciada por factores que son extraprocesales. Por más que todos tengamos las mismas reglas a la hora de la discusión, no todos tenemos un buen abogado, no todos tenemos el dinero suficiente para enfrentar ese proceso, no todos tenemos el conocimiento cultural o el conocimiento o la posibilidad de estar encima y controlar cómo actúa ese propio abogado. Entonces, esas son muchas cuestiones que terminan influyendo en el resultado final, por más que las reglas formales establezcan un principio de igualdad. Por eso creo que hay que trabajar mucho en lo que es extraprocesal para tratar de que esa igualdad formal se convierta en una igualdad real dentro del proceso. Ahora, creo que sobre estos dos principios se puede articular
cualquier tipo de proceso judicial. Igualdad y contradicción. ¿Y el que tiene que ver con la publicidad, por ejemplo? No sería, sobre todo por lo que tú estás planteando, muchas veces probablemente la publicidad pueda contrarrestar ese secretismo con la que muchas veces los abogados manejan los expedientes. Y aprovechándose de ese secretismo, bueno, muchas veces actúan en perjuicio de su propio cliente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sin entrar a considerar, porque eso, como vos decías, es una cuestión ética, digamos, cada uno quien se actúa en contra o a favor de su cliente, realmente si actuar en contra sería una causal como para retirarle la matrícula, ¿no? Lo cierto es que, comparto con vos, la publicidad avanza transparencia, eso es algo evidente, y el sistema por audiencias, esta regla de inmediación, que yo por ahí no la considero técnicamente un principio, sino más una regla de discusión, avanza eso, avanza la transparencia y la publicidad. Hoy hablábamos de nuevas tecnologías, la videograbación de audiencias es otra cuestión muy fácil de implementar, ahí sí con recursos de infraestructura mínimo, con una cámara conectada a una computadora, es posible que esta misma conversación que nosotros estamos teniendo ahora, si estuviéramos en una audiencia judicial, pudiera estar siendo filmada y luego pudiera darse a publicidad. Creo que este tema de la publicidad y de la transparencia es particularmente delicado hoy en los casos de interés público, que están cada vez más entrando al sistema judicial. Esto es un fenómeno bastante extendido en la región. De vuelta, insisto, conozco muy bien el caso particular de Argentina, el caso de Brasil. Hay conflictos que se están empezando a discutir en sede judicial que antes se discutían en otras arenas, se discutían en el poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo porque eran conflictos colectivos, ¿no? Entonces, las cuestiones colectivas tradicionalmente en nuestra tradición constitucional se discutieron en otro lado, no en el Poder Judicial. El Poder Judicial sigue estando pensado para discutir conflictos individuales. Si este problema de secretismo, de oscuridad del proceso es delicado en los casos individuales, porque puede pasar esto que vos decís, de que el propio abogado no actúe como debe actuar, esto es mucho más delicado y requiere una atención mucho más profunda cuando lo que se está discutiendo en sede judicial son cuestiones de interés público, cuestiones de discriminación, cuestiones ambientales, cuestiones de defensa del consumidor que implican cuestiones de competencia, hay una serie de derechos, muchos de los cuales fueron establecidos por estas constituciones que vos decías que son grandes catálogos de reconocimientos constitucionales y por la incorporación de las convenciones internacionales sobre derechos humanos que hoy se están avanzando en sede judicial y eso exige también darle una vuelta más de tuerca a esto y empezar a pensar en un proceso que ya no es más el proceso para discutir un desalojo, un daños y perjuicios por un accidente automovilístico o unas lesiones, sino cuestiones verdaderamente institucionales y de relevancia e impacto social. Ahora, cuando tú analizas el proceso como tal, tú te encuentras que intervienen las partes, los abogados, las partes en el proceso, el mismo juez juega un rol espectacular. Sin embargo, en muchos de los procesos de reforma, en muchos, como tiene un alto contenido político, todo lo que tiene que ver con los procesos, esa es una realidad. Muchas veces no son tomados en cuenta los propios actores, que son los que de una u otra forma van a implementar y van a ser parte del mismo. ¿Cómo tú ves el comportamiento que han tenido los jueces? Porque también los jueces no es que su reino no sea de este mundo. Pero la verdad que el juez en el proceso es un actor complicado, y me explico. Es complicado, ¿eh? Mi hermano es juez. Y no es porque él sea complicado, al contrario, es mi hermano. Pero ser juez hay que estar en una frecuencia muy especial. Primero, los jueces hay que observar cómo son elegidos. En nuestros países